Nos acercamos a quienes protagonizan el día a día, más cerca de... Gracias por continuar con Más Cerca. Qué bueno que estamos juntos en este espacio. Bueno, y tal como vaticinaba, o mejor dicho, decía Vicente Bengoa, antes de irnos a la pausa, vamos a hablar de auditoría y de muchas cosas más. Nuestro invitado es Juan Ovalles, expresidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana. Señor Ovalles, bienvenido a Más Cerca. Saludo. Gracias, saludo por la invitación, estar aquí con ustedes. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, mira, vamos al caso. Entonces, De una vez, Vicente, le entra. vamos a entrarle, porque realmente el problema que hemos estado viendo en los últimos casos de corrupción, justamente, Sí. está inclusive involucrado mucho la Cámara de Cuentas. Las auditorías que se han estado pidiendo, que han reflejado muchas irregularidades en esta gestión y en la pasada gestión. Sí. Y justamente ahora mismo la Cámara de Cuentas está en medio de un escándalo, para decirlo de forma sencilla, que está hasta pidiendo que el titular tome una licencia mientras se aclara. Así es. Sí, realmente en los últimos años la población dominicana ha sido afectada por esos mismos escándalos de corrupción ha sido en las diferentes épocas de los gobiernos que ha regido en los últimos años, las últimas décadas en nuestro país. Y eso es fundamentalmente porque no hay una conciencia de lo que es el sistema de control interno. Donde no existe controles internos, no puede haber transparencia y no puede haber lucha contra la corrupción. Esa ha sido una debilidad institucional que ha afectado al país. Una cosa que siempre se ha mencionado en las instituciones públicas, sobre todo las más viejas, es Sí. que fueron creadas durante la época de Trujillo, es que son que reflejan justamente esa mentalidad dictatorial, donde el jefe de la institución, la cabeza de la institución, es amo y señor de esa institución. Y por eso usted está hablando de la autorregulación, de la regulación interna. Y como que aquí muchos políticos y muchos funcionarios que toman cargo de una cartera se creen que son el dueño de esa cartera. Así Sobre es. todo los que tienen mucho tiempo. Así es. Sí, es por la cultura, un país subdesarrollado. No ha cambiado eso. Eso ha ido cambiando poco a poco, porque somos un país muy atrasado, muy subdesarrollado, y la clase política del país, lamentablemente, todavía no está a la altura de la exigencia de la sociedad dominicana. Si se han dado cuenta, la clase política del país, en las últimas 3 décadas, prácticamente se mantiene igual. Se mantiene estática, no avanza. No, Pero igual, ¿en qué sentido, señor Ovalle? Igual en rostro, en acciones, en discurso, ¿cómo? Igual en que no ha cambiado en términos de lo que es la conciencia que debe tener el funcionario público del manejo de los recursos públicos, porque son públicos los recursos, no son de los funcionarios. Aquí la gente entiende cuando llega a una posición pública que cree que son dueños de esos recursos y actúan de una manera dictatorial. Eso es por la cultura del pueblo dominicano, por esa dictadura que vivimos muchos años, ¿no?, en el país. Eso todavía permanece. Ustedes ven que cuando llega un político a un puesto, cambian. Hasta dejan de recibir una llamada a uno, porque son dioses. Sí, claro. Conseguir un funcionario público hoy en día es difícil. Es porque todavía esa cultura no hay que vencerla, hay que romperla. Y eso solamente se rompe con la exigencia de una sociedad organizada, que exija transparencia cada día más al funcionario público. Señor Ovalles, y en los alcances del Instituto de Auditores, que sería bueno también que nos dijera a la audiencia cómo está formado, si deben pertenecer a él todo el que trabaja auditoría del Estado y cómo sirve de alguna manera este instituto para fortalecer la institucionalidad desde el punto de vista de la transparencia. Sí, así, el Instituto de Auditores Internos fue fundado en el año 1983 y agrupa a todos los auditores internos de las instituciones, no solamente del sector público, sino también del sector privado y de las ONG. Y el instituto ha ido en el tiempo avanzando, concientizando, capacitando, organizando eventos, congresos, para capacitar a sus auditores internos para que sean mucho más eficientes en las auditorías que hacen en las instituciones públicas y en el sector privado.
pero también concientizando a los funcionarios públicos y a los ejecutivos de las instituciones del sector privado para que sean más efectivos, porque el Instituto de Auditores Internos se rige por un código de ética, por normas de autoridades internas e internacionales que rigen la profesión. Y es una organización que ha ido avanzando en el tiempo y ha ido dando su aporte. Todavía hace falta mucho más que el instituto influya en la concientización hacia los ciudadanos, hacia la sociedad, porque hay que empoderar a la sociedad dominicana. Todavía el país no está preparado, no sabe cómo exigir a los funcionarios públicos cuáles son los niveles de controles que deben tener, cómo debe estar conformado, porque hay una ley que rige el sistema de control interno gubernamental. ¿Cuál es? Es la ley 1007. Esa ley es la que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República. Y para que ustedes tengan una idea, esa ley establece el sistema de control interno gubernamental. Esa ley fue promulgada en el año 2007. Tiene 15 años. 15 años que se ha estado implementando en el país. Y nosotros fuimos consultores contratados por el proyecto de transparencia en la administración pública para apoyar a la Contraloría en el año 2011 para implementar esa ley. Y esa ley contempla el sistema de control interno. ¿Y qué es el control interno? El control interno, para que exista transparencia en el país, exista institucionalidad, exista un manejo público de los recursos públicos, tiene que existir un buen sistema de control interno. Donde no existe en una institución pública, privada, una ONG, un sistema de control interno de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, no se puede hablar de desarrollo. Señor Ovalle. Estamos con Juan Ovalle ahora mismo, así es. presidente del Instituto de Auditores Internos. Pero como usted habla de concientización, habla de charla, habla de todo esto que es justamente mantener la institucionalidad pública. Pero entonces la pregunta mía es, ¿qué tan eficaces? O sea, creo que le faltan dientes a la ley de ustedes, porque se le han hecho auditorías a muchas instituciones públicas donde se han detectado irregularidades, pero no pasa nada. Hay auditorías que me imagino en instituciones públicas, instituciones privadas y en ONG, sí, donde se maneja internamente, se ve algo, pero no se dice. No hay un régimen de consecuencia, no hay una operatividad, no hay una forma de hacer responsables en el caso de que se encuentre alguna irregularidad o forzar una investigación. Mira, en el caso del sector público, que es mucho más que debe rendir cuentas, porque ya el sector privado es diferente el enfoque, ¿no? Porque depende de un dueño de una institución, ¿no? Privada. Ahí no sale hacia afuera los informes de la autoridad interna. Ahora, en el sector público está la Contraloría General de la República que debe hacer auditorías internas a las instituciones públicas. Pero realmente ahora en la gestión del actual Contralor General de la República es que se están iniciando a hacer auditorías internas en las instituciones públicas, porque todas las unidades de auditoría interna de las instituciones públicas pertenecen a la Contraloría General de la República. Por otro proyecto en el pasado no se hicieron porque hay un asunto de limitación de recursos y la Contraloría no tiene los recursos necesarios para poder auditar todas las instituciones públicas. El presidente quería que se auditaran todas, pero es imposible, porque son muchas instituciones públicas y el presupuesto es muy limitado de la Contraloría General de la República. Si la Contraloría ejerce su función a cabalidad de auditar internamente a todas las instituciones públicas, pues van a detectar irregularidades. Y podría la Contraloría someter esos expedientes cuando detecta irregularidades. Ahora, que en el pasado no se hacían, bueno, es que no, eso obedece a que no había, porque eso tiene que ver con una voluntad política. Recuerden que el sistema de control interno gubernamental está muy amarrado a la parte política. Porque la Contraloría, ¿a quién reporta la Contraloría? Al presidente de la República. Y la Cámara de Cuentas, ¿por quién es elegida? Por el presidente. Por el Congreso Nacional. Ajá. ¿Y quiénes son quiénes conforman el Congreso Nacional? La mayoría. La clase política del país. Claro. Nosotros ahora mismo la ley de la Cámara de Cuentas está siendo evaluada por la Comisión de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados para modificar la ley, porque realmente, y a nuestro entender, por la experiencia que tenemos en el sector público a partir del año 2011, que hemos acompañado a implementar el sistema de control interno gubernamental en más de 100 instituciones públicas, nosotros entendemos cuáles han sido los motivos que ha habido tantos conflictos en la Cámara de Cuentas. En las últimas décadas, ustedes han visto muchos escándalos
¿A qué obedece eso? ¿A qué? Y precisamente hablamos con Juan Ovalles, expresidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana. Y precisamente qué bueno que usted toca el tema de la Cámara de Cuentas. Es un tema que está en el tapete, ha generado un escándalo, una acusación de acoso contra el presidente titular de esa entidad. ¿Cree usted que ciertamente hay un plan, como ha dicho la Cámara de Cuentas hoy, o se ha rumorado que es un plan para desmeritar este organismo y debilitar el proceso de institucionalización que lleva y de la realización de auditorías para fortalecer los expedientes criminales anticorrupción que hay en la justicia? Fíjate que yo como técnico no puedo dar una opinión si es así que existe un plan, porque lo desconozco, ¿no? Ahora sí yo te puedo decir, y le puedo decir al pueblo dominicano, que el problema de la Cámara de Cuentas ha sido un problema histórico desde que se promulgó esta ley en el año 2004. Todos los plenos que han sido juramentados en la Cámara de Cuentas, la mayoría han tenido problemas, han tenido conflictos. Y eso han tenido que renunciar. Claro que sí. El único organismo que ha sido sometido a un juicio político. Así es. Entonces, ¿a qué obedece eso? Eso obedece primeramente a la influencia de la clase política del país. Porque eligen esos 5 miembros y como que se los reparten, para que la gente pueda entender. Es como que se reparten los 5 miembros. Ahora no fue la excepción. excepción. La clase política. Ahora no es la excepción. No. Para mí no ha sido la excepción porque es un problema histórico. Un problema de conciencia de la clase política. ¿De qué partido es el presidente de la Cámara de Cuentas? No te puedo decir porque no sé a qué obedece. ¿A qué partido obedece? Pero usted ha dicho que se lo te repartió la política. Porque es elegido por el Congreso Nacional. ¿Y por qué está conformado el Congreso Nacional? Por los partidos políticos. Sí, entonces esa parte influye mucho. Además, la propia ley tiene unos artículos aquí que crean conflictos. ¿Cuál? Hay un artículo, por ejemplo, que cada 2 años establece que el bufete de la Cámara de Cuentas debe ser elegido un nuevo presidente, un nuevo bufete. Ese rotativo. Entonces, entre el pleno. El siguiente, cada 2 años. Perdón, la presidencia debe ser rotada en el pleno. En el pleno. Los miembros del pleno. Lo elige el Senado. Entonces, desde que se juramentan, dentro de los 5 que se juramentan, ya están aspirando. Le tienen el agua. ¿Quién va a ser el próximo presidente en los próximos 2 años? Eso crea conflicto. Eso hay que eliminarlo ahora en el anteproyecto de modificación de esta ley. Okay. ¿Qué otro artículo crea? ¿Usted entonces que eso podría ser el granito, la manzana de la discordia dentro de la Cámara de Cuentas? Es una parte, porque son varias aristas. Otra arista es, por ejemplo, hay un artículo en esta ley de la Cámara de Cuentas que dice que todas las funciones internas de la Cámara de Cuentas deben ser distribuidas. Hay 20 comisiones que se las distribuyen entre los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Y hay comisiones, por ejemplo, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Cuentas. Sí. Esa es buena, esa comisión. Esa es buena, ¿verdad? Sí, la de nombrar los empleados, los recursos humanos. Que me den cualquiera de esas 2. Y la presidencia que la coja otra. Claro. La comisión de autoría. No, que me cojan esas 2. Y la comisión de compra. Todo, Marisol. No hay una comisión de compra. Compra, la comisión de una comisión de compra también. Espérate, esa es buena. Esa es buena. Cualquiera tiene que tener esa. No, esa es. No, porque me den cualquiera. No. Sí. Eso, señores, es lo que origina conflictos. Cuando es como si tuviéramos, y lo digo sanamente, ¿no? Sí, no, déjalo para adelante. Entendernos, es como si se tuvieran el pastel. Sí. Entonces eso genera problemas. Porque sabemos que la clase... ¿Cuáles serían ustedes los planteamientos de solución para que la Cámara de Cuentas sea un organismo sin este tema sin esos conflictos? Fíjate, yo estoy depositando el viernes o la próxima semana a la comisión de la Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados unas propuestas para eliminar, o dar mi aporte para corregir esa situación. Por ejemplo, por los escándalos que han ocurrido, ya la Cámara de Cuentas llegó a un nivel tal de que se agotó su tiempo, sí. Por eso es que el acuerdo que hicieron ahora, que ayer fue que salió, tengo entendido, entre los 5 miembros, me llamó sumamente la atención. ¿Por qué? Porque eso no se esperaba, porque había un conflicto interno desde que se inició la Cámara de Cuentas. Al parecer hay una asesoría que lo llamó a capítulo porque el país no aguanta un juicio político, porque ya el nombre de la Cámara de Cuentas está ya muy dañado
muy maltratados. Sí, pero mientras tanto hay una querella en el Ministerio Público. Sí, la parte del acoso sexual. Sí. Sí, hay una querella en ese sentido, pero ya eso es otro tema. Ok. Eso es contra el director, no Contra el presidente. no, contra el Contra el presidente, presidente. no Ok. contra la institución. No contra la institución, es contra el presidente. ¿Usted cree que este acuerdo que hoy anuncia la Cámara de Cuentas, acuerdo por la integración, por el buen nombre, por el trabajo, fue hurgado políticamente? O sea, los políticos, los líderes políticos, incluyendo los senadores, diputados, dijeron, ven acá, muchachos, y ¿usted cree que negociaron eso ellos? Me da la impresión que sí, porque que hubo alguna asesoría, lo llamaron a capítulo. Ahora, Eduardo Estrella lo llamó. ahora, recuerden ustedes que la comisión de la Cámara de Cuentas, lo llamó a ellos para investigar. Sí. Todavía no he visto en los medios de comunicación. No, se va a quedar ahí. ¿Se va a quedar ahí? Usted no lo va a ver eso. Esa reunión debe darse, porque si hubo denuncia, deben de tratarse en esa comisión, porque el país está en vilo con ese tema. Así es. Entonces, las cosas no deben ser tan simples. No, que ya un acuerdo y firmamos y todo está bien. No. Debe investigarse para ver si lo que se denunció amerita. Dos cosas. Fíjate, señor. perdón, hay una parte que ella me decía, cómo se corregiría esa situación de la Cámara Claro, de Cuentas. sí, la propuesta Por que se ejemplo, hacen. Yo considero, por ejemplo, hay 4 elementos del Sistema Nacional de Control Interno que rige la ley de la Cámara de Cuentas, que son 4, que es el control externo, que está regido por la Cámara de Cuentas, el control interno por la Contraloría de la República, el control legislativo por el Congreso y el control social, que está representado por la sociedad civil organizada. Yo considero que la Cámara de Cuentas, mi propuesta es que esa Cámara de Cuentas debe ser elegida por ese control social, que establece la propia ley, que es el control social. Es la sociedad que debería elegir dentro de sus organizaciones principales, como el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, FINJO, Participación Ciudadana, un consejo que se forme de control social, que sea la que elija los miembros o el presidente de la Cámara de ¿Y Cuentas. usted cree que los políticos le van a dar ese poder a la sociedad? Sí. Ahí es donde la clase política y mi llamado que debe tomar conciencia, porque de lo contrario se va a seguir el mismo problema. Señor Ovalle, pero usted y yo sabemos que esas instituciones de la sociedad civil, más hierbas aromáticas, no están exentos de la actividad política. Pero disminuye. Disminuía. No es lo mismo que el Congreso lo elija, que le elija, por ejemplo, donde estén representantes, organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Auditores Internos, el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República, porque tú nunca vas a disminuir el riesgo político, porque la sociedad dominicana es totalmente política. Claro. Pero tú tienes que disminuir. Si no, mire cómo está esa sociedad civil en el gobierno de arriba abajo. Así es. Entonces, no, mire, señor Ovalle, Es una propuesta, ¿eh? sí, no, bien, válida. No. Es el deber ser, y pensar y de la buena fe. No, y amerita. Porque de nosotros, perdón, es que tenemos que buscar la solución a los problemas del país. Claro, y aplaudo mucho esa iniciativa de ustedes, del instituto, y hacer propuestas, porque aquí se juega mucho al criticarlo todo y al no proponer nada. Así es. O sea, mire, ¿usted cree que la Cámara de Cuentas como estructura, como organismo, da abasto para auditar el Estado completo? No, eso es imposible. Con el presupuesto que tiene actualmente la Cámara de Cuentas, es imposible auditar todo el sector público. Cuando nosotros... Disculpe, ¿es un problema de presupuesto nada más o un problema también de tiempo? Es un problema de presupuesto y de compromiso de los miembros que serían de la Cámara de Cuentas. Un compromiso. Por eso yo insisto mucho, y estoy aquí hablando en términos como consultor, como auditor independiente. No estoy aquí dando sugerencias en términos del Instituto de Auditores Internos, sino como expresidente que he sido de esa organización. Es un asunto que la clase política del país tiene que sentarse seriamente para que esos órganos de control del Estado dominicano puedan funcionar eficazmente. No puede existir ligadamente la parte política con la parte técnica. Cuando se liga la parte política con la parte técnica es un desastre. La clase política y la sociedad dominicana, nosotros tenemos que exigirle a la clase política que lleguen a un acuerdo de que esos organismos de control tienen que estar formados por técnicos que conocen la materia y que tengan la libertad de poder actuar sin presión política. ¿Pertenecen los miembros de la Cámara de Cuentas, al menos los auditores, al Instituto de Auditores Internos Sí. que usted presidió? Así es, la mayoría pertenece, incluso el presidente actual es amigo nuestro. Hay otros ¿Y pertenece al instituto?
pertenece, creo que sí que pertenece, no recuerdo, pero sí, lo conozco, un contador público autorizado, a doña Elsa Peña también, que sí es miembro del instituto y es miembro del pleno de la Cámara de Cuentas. Es decir, la mayoría pertenece al Instituto de Auditoría Interno. ¿Cree usted que es una... Ya estamos terminando, Madeline, ya esta última pregunta para cerrar. Tengo entendido que el actual presidente de la Cámara de Cuentas ha hecho una propuesta para eliminar el cuello de botella en la verificación de las auditorías, que es donde se está dando ese cuello de botella, y por eso es que no están saliendo con la rapidez y la presteza para las instituciones que se la están solicitando. ¿Cree usted que sería una solución viable que ese cuello de botella, en vez de una persona que es la que valida las auditorías, comparte esa función con otras personas que tengan la misma autoridad para ello? Es que es un problema interno de ellos que tienen que solucionarlo. Si hay un problema de cuello de botella de por qué no salen las autorías, es el pleno, son los 5 que tienen que ponerse de acuerdo. Yo me alegro que ellos se hayan puesto de acuerdo para poder fortalecer la Cámara de Cuentas. Debieron hacerlo desde el principio y no ahora después que explotó el escándalo. Yo quisiera decir finalmente que estoy proponiendo que el nombre de la Cámara de Cuentas sea cambiado. ¿Por qué? ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Por qué? Yo estoy proponiendo que se llame Auditoría General de la Nación, porque ese nombre de Cámara de Cuentas está tan afectado en términos de imagen que hasta el pueblo humilde que no sabe de qué es Cámara de Cuentas le llama Cámara de Cuentos. Porque no es así. Ahora di que se iba a arreglar, eso sí, pero la calentura no está en la sábana tampoco. Está bien, pero hay que transformarla con los otros elementos las otras acciones que estoy proponiendo. Pero lo de ahora es de que para que nos salgan unas auditorías que hay en camino. Bueno, tú sabes que ¿Usted cree que es así? Siempre hay mucha denuncia. Y puede ser que sí, porque todo forma parte de la parte política del país. Hay una influencia y eso tenemos que reconocerlo todos. Sí. La clase política influye prácticamente en todo en el país. Sí, es una realidad. Tanto así de que no quieren la auditoría de la última gestión del MINER, porque de que él fue que propuso el presidente de la Cámara de Cuentas. Así se dice. Bueno, muchas cosas, informaciones interesantes. Gracias, Juan Ovalles, expresidente del Instituto de Auditores Internos de la República Dominicana, quien estuvo con nosotros. Interesantes propuestas e interesante conversación. Antes de irnos a la pausa, un honor, don Juan. Gracias por la invitación. Antes de irnos a la pausa, Marisol Mendoza, Vicente, quiero saludar con muchísimo cariño a la colega comunicadora, productora Olga Almanzar. Un abrazo para Olga. Un abrazo a Olga. Nos honra tu sintonía, hermana querida. Un abrazo para ti y tu familia. Contacto con publicidad. Al regreso, agotamos otros contenidos de Más Cerca. Ya volvemos. A nivel Carrosario, más cerca.